Se indaga si hubo omisiones por parte de autoridades de Jalisco en los operativos previos realizados en el rancho de Teuchitlán. Recordará esta historia, se la platicábamos el viernes pasado. Ahí encontraron cientos de prendas de zapatos, también artículos personales, incluso restos óseos. Tras los cambios en las políticas comerciales del gobierno de Donald Trump, pues hoy hubo una noche y una tarde y una mañana y empieza en Asia una jornada complicada en los mercados bursátiles. Un lunes negro ante el temor de una posible recesión en la Unión Americana. Además, Goldman Sachs reduce las expectativas de crecimiento para la economía norteamericana. Y lanzan la aplicación de CBP Home. Con esta, los migrantes ilegales van a poder autodeportarse de Estados Unidos antes de que las autoridades los busquen. Contrasta con el CBP One de Joe Biden. Millones de usuarios de X se vieron afectados por la caída de esta red social, que podría deberse, según Elon Musk en una entrevista, a un ciberataque. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Vamos con la información, con todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Y comenzamos con información de seguridad. El gobierno federal ya analiza que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de estos presuntos crematorios clandestinos que fueron localizados en Teuchitlán, Jalisco. Recordará usted que el viernes pasado le dábamos cuenta de esto, que había sido localizado a mitad de semana por grupos de madres buscadoras. Incluso esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, calificó como terrible el hallazgo y dijo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, está en contacto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para atender este caso. No, pues obviamente es terrible. Ahora, que corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso. Lo están revisando. Es que esta situación ciertamente es muy indignante por lo que sucedió con la historia que tenemos antes. Lo que ocurrió en septiembre del 2024, lo que sucedió en estos meses y cómo un grupo de madres buscadoras dieron con todo esto cuando ya habían estado en ese sitio las autoridades del gobierno estatal. Vamos directamente hasta Jalisco. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay operativos, incluso ya hay una indagatoria por posibles casos de omisiones del personal estatal. Vamos directamente hasta ese punto. Gloria Reza, tienes lo último que se ha hablado en ese sentido. Gloria, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Gracias, Jaime, muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. Así es, como tú ya lo comentas, pues continúa el procesamiento en este rancho que está ubicado en Teuchitlán y que, como tú ya bien lo sabes, era utilizado como un campo de adiestramiento del crimen organizado y donde el pasado 5 de marzo fueron localizados 3 crematorios clandestinos y ahí pues evidentemente había restos óseos. La Fiscalía, en lo último, informa que en este lugar hasta el momento han sido asegurados 5 lotes de restos óseos fragmentados con signos de exposición térmica, 400 prendas, 96 casquillos de diversos calibres, 3 cargadores, un par de aros aprensores metálicos, 3 libros y una libreta y una identificación oficial. También mencionaba, hace una aclaratoria la Fiscalía de que la presencia de todos estos artículos que te acabo de mencionar no significa necesariamente que sus propietarios hayan fallecido, ya que algunas personas pudieron haber escapado, como tú ya también lo informabas, durante un operativo que se hizo en septiembre del año pasado, en donde fueron liberadas 2 personas, 10 más fueron aprehendidas y además se localizó a una persona sin vida. Actualmente pues están ahora sí que tomándose fotografías de cada una de estas prendas que fueron localizadas en este inmueble.
También se va a investigar, pues, qué pasó, porque como tú también ya lo mencionabas, pues este lugar fue intervenido en su momento y pues al parecer no buscaron bien porque, pues de acuerdo al colectivo que entró a este sitio a buscar, pues los sellos ya habían sido rotos y pues se suponía que debían de estar ahí desde septiembre. También la Fiscalía aclara que la persona que presuntamente escribió una carta que estuvo circulando ahí por redes sociales donde se despedía de una persona que él quería y que pues dice la Fiscalía que ya fue reintegrada a su hogar e inclusive compartió una fotografía donde se encuentra con una mujer y ahí está su ficha. Y bueno, conforme vayan avanzando estos trabajos, se va a poder determinar cuántas personas habrían fallecido en este sitio, Jaime. Gloria. Entonces es hasta el momento el avance que se tiene. Gloria, además, ubícanos, porque encima de toda esta indignación que causa algo que ocurrió en septiembre del año pasado, como bien lo relatabas, ubícanos. Hoy platicaba con una de las madres de guerreros buscadores de este colectivo que hoy, Indira, que hoy lograron dar cuenta con este macabro hallazgo. Me decía que es una zona que no está a más de 60 kilómetros de Guadalajara. O sea, no está perdido en la Sierra Madre Occidental, está cerca de la capital del propio estado. Así es, está en una población que se llama La Estanzuela, a tan solo 54.6 kilómetros de Guadalajara. Para llegar ahí, pues hay que hacer uso de una brecha, pero pues no es un lugar muy oculto. Y además es absurdo lo que dice la Fiscalía, que pues en una primera búsqueda no encontraron, cuando hay otra persona también del mismo colectivo que se llama Raúl Servín. Él nos comentaba que pues cuando tú ingresas, pues están a primera vista los crematorios. ¿Cómo es posible que la autoridad en septiembre del 2024 no los haya visto, no? Y entran ya las madres buscadoras, que por cierto a ellas les llegó esta información por parte de una persona que pues presenció toda esta masacre, y les dijo, no, es que búsquenla bien, ahí están los crematorios, estos 3 crematorios, no es uno, son 3, y aparte pues ahí van a ver los restos. Entonces aquí pues hay que investigar por parte de la Fiscalía qué pasó, por qué no informaron realmente lo que había sucedido ahí. Hay una clara omisión por parte de la autoridad que es evidente de la administración pasada, Jaime. De Enrique Alfaro y también de la Fiscalía. Veremos qué es lo que sucede y qué dicen las investigaciones. Un poco contextualizando, Gloria, estaba viendo, por ejemplo, de la Ciudad de México a Toluca hay 61 kilómetros. Un poco para contextualizar esto que nos dices de la distancia que hay de Guadalajara, la capital de Jalisco, a La Estanzuela, al lugar donde fueron localizados pues estas pertenencias y se dice también estos restos óseos. 54 kilómetros del lugar, del centro urbano más importante del estado de Jalisco. ¡Qué historia! Y esto es la madeja que apenas empieza a jalar. Ya estaremos hablando contigo, Gloria, de todo, cómo va a ir sucediendo esto y seguramente estaremos hablando más a lo largo de los siguientes días. Gracias y muy buenas tardes para ti. Gracias, buenas tardes, Jaime. Hasta pronto. Ahora, estado vecino, Michoacán. Un juez federal vinculó a proceso a Gerardo Valencia Barajas, alias La Silla, quien fue identificado por la Fiscalía General de la República como presunto extorsionador de limoneros en esa entidad. Junto con él, enfrentará proceso Joana Lisbeth Sepúlveda, ya que, de acuerdo con la carpeta de investigación, se les encontró en poder de un arma de fuego, cartuchos y metanfetaminas. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada los imputó por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y también tráfico de metanfetaminas. Siguiendo en este tema, en Michoacán, ¿qué es lo que está sucediendo en otro sentido y también en temas que tienen que ver con la violencia? Pues hace una semana de suspensión de labores, al menos hay una veintena de empacadoras de limones que están comenzando a retomar sus actividades después de lo que vimos con la puesta a disposición y el proceso jurídico que ya tiene uno de estos personajes que se dice extorsionador en esa zona. Tú tienes más de esta historia, César Cabrera. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de una semana donde la industria citrícola de Michoacán, sobre todo la del Valle de Apatzingán, pues estuvo paralizada
por un tema de inseguridad. Este lunes se informó que al menos entre 19 y 20 empacadoras del municipio de Apatzingán, uno de los más importantes para la industria en el estado, pues retomaron sus actividades. Lo hicieron pues de manera muy paulatina, aún todavía enfrentando el tema de la extorsión, el tema del cobro de piso por parte del crimen organizado, que le sigue exigiendo, Jaime, 2 pesos por cada kilo de limón vendido para poder trabajar en paz y pues bueno, no sufre ningún tipo de represalias. Este lunes se informó que se dio el regreso, aunque, Jaime, desafortunadamente la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, a través de su presidente Bernardo Bravo, informaron desde el día de ayer que de las 24 empacadoras que seguían operando todavía en Apatzingán, al menos 5 de manera definitiva pues ya no lo estarán haciendo, e incluso están viendo la posibilidad de irse a otras regiones del estado pues para no seguir siendo víctimas de la extorsión. Por ende, entre 19 y 20 empacadoras son las que este lunes regresaron a sus actividades. En el tema del tianguis limonero, como recordarás, Jaime, pues hace como 2 semanas más o menos se anunció que por amenazas que estaban recibiendo los trabajadores, los 108 trabajadores que comprenden, que trabajan en las oficinas administrativas, están regresando de manera paulatina a las labores, esto de la mano con el apoyo de la autoridad estatal. Recordar que luego de varios meses de incertidumbre, el gobierno de Michoacán pues asumió la administración del tianguis limonero, principalmente de las oficinas, y bueno, de manera paulatina, coordinada con los trabajadores, pues están buscando la manera de retomar todos los servicios. Y en lo que respecta al corte de limón, pues hasta el momento se sigue desarrollando de manera normal. Hubo cierta incertidumbre por parte de los productores porque la semana pasada no tenían dónde llevar su limón, no tenían dónde venderlo y estaban buscando otras opciones. En este caso, la más cercana era Buenavista, algunas empacadoras que todavía seguían operando, o bajar a zonas como Parácuaro o Mújica. Para esta semana se espera que se pueda restablecer con normalidad el tema del limón y por parte del gobierno de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pues informó que se mantienen todavía los operativos, el dispositivo de seguridad, y bueno, contrario a lo que había manifestado el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, pues el mandatario dijo que no había reporte de ninguna suspensión de actividades y que bueno, el tema del limón, la actividad económica, la actividad del corte de limón se seguía desarrollando de manera normal, Jaime. Bueno, pues muy atentos a lo que ocurra, César. Sin duda, una de las principales actividades económicas, además de lo que ocurre alrededor del aguacate, el limón. Es un producto bien importante para el campo michoacano. Ya veremos qué es lo que ocurre con estas decisiones. Cuídate mucho, César. Buena semana. Estamos al pendiente, Jaime. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Mire, como parte de la Operación Frontera Norte, se realizó un decomiso, escuche bien esto, de más de 1 tonelada de metanfetamina líquida que iba oculta en botellitas de agua mineral de una marca conocida. Fuerzas federales, en coordinación con la Oficina de Aduanas y también Protección Fronteriza de Estados Unidos, detuvieron a un hombre que manejaba el camión con este cargamento cuando estaba intentando cruzar el puente internacional Roma, allá en Texas. Se logró luego de una revisión al tractocamión que traía caja refrigerada, transportada por otros productos, chiles, papas, cebollas y estas botellas que supuestamente traían agua mineral, pero detectaron que las botellas parecían no tener gas. Esto generó suspicacia, analizaron el contenido y ¿qué cree? Dio con positivo a metanfetamina. La afectación económica, dicen, para la delincuencia organizada, de este solo decomiso rondaría los 300 millones de pesos. Y más temas que tienen que ver con el crimen organizado. Hoy se informó que Frank Pérez, el abogado defensor de Ismael El Mayo Zambada allá en Estados Unidos, también asumió formalmente la defensa de Miguel Ángel Treviño, alias el Z40. Recordará que el líder de los Zetas enfrenta un proceso penal en la Corte Federal, pero de Washington, no de Nueva York, cuya primera audiencia de lectura de cargos va a ser programada para los siguientes días, prácticamente a mitad del mes de marzo. Esto en una notificación enviada el día de hoy a la Corte Federal del Distrito de Columbia. El defensor anuncia que asumirá la defensa de este capo, del Z40. De acuerdo con fuentes cercanas al caso consultadas por Milenio, la decisión va a sumar a Frank Pérez a la defensa del Z40, cosa que también ocurrió con su hermano Omar Treviño Morales, el Z42. Se tomó a partir de la consideración sobre la experiencia que dicho litigante lleva en estos casos de alta complejidad. Mi compañero Arturo Ángel, compañero de Milenio, trajo toda esta información.
Aquí en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, dio a conocer que el cuerpo de una mujer que fue encontrado por vecinos de la unidad habitacional Tlatelolco el sábado, no presentaba signos aparentes de violencia. Las autoridades continúan investigando cómo y por qué fue trasladado hasta esa zona. Precisó el funcionario que había un importante grado de descomposición, por lo que todavía se está trabajando para realizar su identificación. Fuentes de la Fiscalía Capitalina señalan que la necropsia realizada reveló que la causa de la muerte es asfixia. Y también hay novedades en torno al caso del bebé abandonado en Tutitlán. Un juez habría otorgado un amparo a Dula Utreta, abuela del bebé. ¿Para qué? Para que pudiera hoy ingresar al hospital, realizar una visita del bebé que fue abandonado en Tutitlán a este hospital del Iste, en el Estado de México. Cerca de la 1 de la tarde, la mamá de Lucio N., quien ahorita se encuentra bajo un proceso judicial, acudió al hospital y fue acompañada de la abogada con amparo en mano. ¿Para qué? Pues para poder ver al bebé. Le permitieron el ingreso para ver al bebé, pero no pudieron verlo. El personal del área jurídica les negó la visita y el contacto con el propio bebé, con el argumento de que no podía autorizar la visita, pues tenían que consultarlo con sus superiores. La abuela del menor salió del hospital y dijo, sí, sentirse frustrada y enojada por esta situación. Se lo dijo a mi compañero Fernando Cruz. A ver a mi nieto y que me den el informe completo de su expediente. Y ahora pues, se puso el amparo para poder entrar porque pues, al final lo están privando de su derecho. Yo sé que me permite a mí, que me autoriza a mí poder entrar y verlo y que me den indicaciones para visitas, o sea, como cualquier persona que esté en un hospital, ¿no? Vamos con temas del orden migratorio. El gobierno de Donald Trump lanzó la aplicación CBP Home, misma que va a reemplazar al CBP One de la administración de Joe Biden y obviamente son diametralmente opuestas. Con esta aplicación nueva se les va a permitir, como vemos ahí en pantalla, a los migrantes que están de manera ilegal en la Unión Americana autodeportarse, ese es el término, en lugar de ser detenidos y transitar hacia un proceso jurídico. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, las personas que tomen este camino van a tener la oportunidad de regresar, pero de manera legal. Con esa aplicación, las personas que quieran salir de la Unión Americana legalmente deberán seguir los pasos que les indica esta aplicación. Ya nos metimos, nuestro equipo de producción entró, como lo vemos, señalan que sí, efectivamente es muy sencillo entrar y ahí está la manera en la cual puedes tener diferentes modalidades, aplicaciones, y es una nueva manera en la que el gobierno de Estados Unidos intentará generar estas deportaciones. En Coahuila, activistas se han acercado con migrantes que están en Estados Unidos para ayudarles a evitar ser deportados por el gobierno de Donald Trump. Mi compañera Sandra Gómez, tienes todos los detalles. Sandra, ¿cuál es la labor que están haciendo estos grupos de la sociedad civil y estas asociaciones para poder ayudar a quien más lo necesite en este momento? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Primeramente te saludo. Y sí, pues muchas novedades en lo que corresponde aquí en la frontera norte de Coahuila, de Piedras Negras, Coahuila. Déjame decirte que precisamente sobre ese temor que ya muchos inmigrantes que están en Estados Unidos de forma ilegal se sienten pues acorralados, precisamente se sienten perseguidos por las deportaciones masivas que empezó Donald Trump a su llegada, a su regreso, en este caso de la Casa Blanca. Pues bien, hay varias asociaciones civiles, pero una en particular llamó la atención que durante la mañana de este día, hoy lunes, se llama este grupo Las Boinas Cafés. Las Boinas Cafés es una asociación que en los años 60 pues fundó y fue con el objetivo precisamente de poder defender los derechos de los migrantes, de todas esas personas que habían sido violentadas por parte de las diferentes corporaciones policíacas, sobre todo, pues se crea este grupo. Pues a la fecha todavía continúa, pero ahora ya se está extendiendo en otras ciudades de Estados Unidos. Y ante esta situación que ahora está prevaleciendo y el temor que están viviendo muchos de los migrantes, pues esta asociación ahora visitó Piedras Negras, Coahuila, y visitó algunos refugios precisamente de personas migrantes que están todavía en espera y que todavía tienen
esa esperanza de que se hablan del corazón Donald Trump y que de alguna manera pueda regresarse los apoyos que tenían antes, pues para poder cruzar hacia los Estados Unidos de forma legal. Pero bien, esta asociación básicamente está otorgando un sinfín de apoyos para esas personas migrantes, pero sobre todo dar atención legal para todas esas personas que viven de forma ilegal en los Estados Unidos y así evitar su deportación. Y es que precisamente, ante también el anuncio que se dio sobre la reapertura de este centro de detención, es un magno centro de detención para 2.400 personas, en el cual serán familias completas, padres e hijos que estarán ahí precisamente para que luego sean deportados, pues también estas mismas asociaciones, las Boinas Café, están obviamente pues en contra de que se pueda habilitar nuevamente este lugar, aunque ya se habilitó. Ya aquí la empresa particular en este caso que se encarga no solamente de la operación del mismo, sino también de su construcción, este centro de donde van a recibir a todos los migrantes, pues ya empezó a recibir a personas. En ese sentido, pues precisamente las Boinas Café están en contra de que sigan operando, porque dicen ellos que según cuando antes estaba obviamente en operación al 100%, y es que apenas cerró en agosto del año pasado, había muchos señalamientos en el sentido de que los migrantes que se encontraban en dicho sitio estaban siendo violentados en diferentes maneras. Una de ellas era por falta de medicamentos, que muchos de ellos requerían y que obviamente pues no estaban equipados estos lugares para que puedan ser atendidos médicamente. Otra fue la violencia física y también psicológica que recibían por parte del personal de estos lugares, y bueno, un sinfín de señalamientos que ellos obviamente están en contra. Más sin embargo, pues ya este centro ya está operando, ya está empezando a recibir a los primeros migrantes, y por esa razón ellos alertan mucho a esas personas que de primera instancia y que se encuentran en Piedras Negras, Coahuila, pues no crucen hacia Estados Unidos, y más ahorita en estos momentos que está muy tensa la situación. Sin duda. Por el tema de las deportaciones masivas. Y viene también una parte muy difícil, Sandra, con el clima. Estamos a punto de entrar a épocas donde hay mucho calor, donde la sequía, el calor, estas adversidades que van encontrando los migrantes en una cada vez endurecida más frontera para llegar y para salir, se pone complicada, muy complicada la situación y el entorno que van a tener estas personas. Sin duda alguna, ha sido una de las causas por las cuales la mayoría de los migrantes han enfermado, y sobre todo los pequeñitos, que son pues las personas más vulnerables ante esta situación. Aún ha estado, déjame decirte que con frío, hay algo de frío, viene el calor, evidentemente, son temperaturas que llegan hasta los 50 grados centígrados, una sensación térmica de hasta 52, según lo mencionan las mismas autoridades de protección civil. Entonces, por lo tanto, sí, la verdad, el clima no ayuda mucho, y más ahora con la situación que está prevaleciendo con Donald Trump, a su llegada, a su regreso de la Casa Blanca. Bueno, Sandra, pues buen trabajo, y vamos a ver qué es lo que sucede, y esperemos, bueno, pues que estas almas caritativas y cercanas a alguien que requiere de ayuda, pues se sigan manifestando de esta manera. Cuídate mucho, que estés muy bien, Sandra, buen inicio de semana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, noches. Hasta pronto. Y miren, en entrevista con la cadena CNBC, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, desestimó las preocupaciones en torno a una posible recesión en los Estados Unidos. Hoy fue una jornada dificilísima para los mercados en Estados Unidos, y así arrastró a buena parte de los mercados mundiales. Lo dijo de esta manera. I'd just be very wary, Joe, of conversations about recession or not, given that we had 2 negative quarters. That used to be a recession under Biden, and then that wasn't a recession. I think that what's going to happen is the first quarter is going to squeak into the positive category, and then the second quarter is going to take off as everybody sees the reality of the tax cuts. Like, everybody's talking again a lot about uncertainty. For sure, there is some uncertainty over exactly how the trade policy will work itself out, but the tax policy is almost sure to work the way people are describing it in the House and the Senate bills.
Y a pesar de estas declaraciones, la firma especializada en banca de inversiones y valores de gestión de inversiones, Goldman Sachs, reduce, y eso también, es tomado con, pues sí, una preocupación importante. Redujo las estimaciones de crecimiento para la economía de los Estados Unidos. La disminuyó a 1.7 cuando la tenían en 2.4% en el análisis previo. El área de estudios económicos de la firma señala que el principal motivo sobre esta reducción son los recientes cambios en la política comercial de Donald Trump. Recordemos que la semana pasada se habían anunciado los aranceles del 25% a México y Canadá. Sin embargo, estos tuvieron que ser pausados el pasado jueves 6 de marzo hasta el próximo 2 de abril. Ya veremos qué pasa, pero para ello está con nosotros, y qué bueno que está, Ana Cari, para decirnos, primero Ana Cari, ¿qué fue lo que ocurrió con este tema de los mercados bursátiles? Ya se conoce como un lunes negro, hay amagos arancelarios. Antes de que llegara Donald Trump, créeme que Wall Street lo veía con muy buenos ojos, porque Donald Trump es un hombre pro empresa, pro mercados, pro todo esto, pero hoy están viendo las decisiones que está tomando y ya se pusieron muy nerviosos. ¿Cómo estás, Ana Cari? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Te saludo con muchísimo gusto. Bien lo mencionas, se trata de un lunes negro, un lunes donde las bolsas, los mercados financieros de todos los países sufrieron pérdidas tan grandes, hasta de 4%, debido a la incertidumbre que genera esta política comercial de Donald Trump y que al final generó en las dudas, los temores de una posible recesión en Estados Unidos. Los economistas aseguran que esta guerra arancelaria, este ir y venir de Donald Trump, en donde impone aranceles pero luego da prórrogas de un mes para saber si se van o no van estos aranceles, genera mucha incertidumbre para todos los países, pues difícilmente pueden seguir sus planes económicos, sus planes comerciales, sin saber realmente cuál es el futuro que les depara respecto a su relación comercial con Estados Unidos. Y esta es la razón por la cual el mercado de valores estadounidense perdió este lunes $4 billones en valor, una pérdida muy profunda que, si la ponemos más en contexto, equivale al Producto Interno Bruto que alcanzó Japón durante 2023, que fue de $4.2 billones, y está muy por encima del PIB de México, que en ese mismo año fue de $1.7 billones. Esta incertidumbre, estos temores de los analistas llevaron al Dow Jones a perder 2.08%, el tecnológico Nasdaq Composite perdió 4% para alcanzar su peor nivel desde 2022, y el índice Standard & Poor's 500 se contrajo 2.7%. Al ser el Nasdaq el índice que perdió más dentro de Wall Street, es el sector tecnológico el que más se vio afectado, donde la principal compañía que tuvo pérdidas fue Tesla, la armadora de autos eléctricos que es propiedad de Elon Musk y que es el asesor principal de Donald Trump. Las acciones cayeron 15.4%, y otras de las grandes compañías del sector tecnológico también tuvieron fuertes pérdidas, como Nvidia, que cayó 5.07%, y Alphabet, la matriz de Google, con menos 4.41%, pero no fueron las únicas, también cayó Amazon, Apple, Meta y Microsoft. Desde el domingo, Donald Trump ya se había negado a dar algunas declaraciones sobre si se preveía o no una recesión para Estados Unidos, como ya lo veíamos también con otros funcionarios. Sin embargo, esto llevó a las acciones europeas también a una caída, con Frankfurt liderando las caídas con un retroceso de 1.69%, y Madrid con 1.41%. También cayeron Londres, París, Milán y México. México no se escapó de estas fuertes caídas, pues la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una caída de 2.11%, mientras que en el mercado petrolero, el West Texas Intermediate, que es la referencia petrolera de Estados Unidos, cayó 1.51%, y el Brent, de referencia europea, se dio 1.54%. Y este panorama ya de por sí complejo, como mencionabas, también la reducción que hace Goldman Sachs sobre la estimación de crecimiento para Estados Unidos, se suman también ahora que los legisladores están al pendiente del techo de deuda de Estados Unidos, y también a la inflación que se dará a conocer este miércoles, y que nos dará una tendencia más en firme de cómo se mueve la economía, que es parte de lo que tiene tan nerviosos
atentos a los mercados, Jaime. Pues así es, ya lo decías, la variación en México del principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, cae pues una variación de menos 2.11%, y así las cosas. En Asia también ya están abriendo los mercados, como también señalábamos. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido, porque Asia ya está comenzando también a abrir el mercado, mi querida Ana Cari, y ahí lo estamos viendo en tiempo real. Todo en rojo, Ana Cari. Sí está difícil, ¿eh? Todo en rojo, el Bitcoin, el oro, todo cayó. Todo, mira, y ahorita en vivo, allá el Nikkei, el índice en Shanghái, menos 0.93, el Nikkei va en menos 2.3, está cayendo fuerte la bolsa ya en Japón. Y bueno, los mercados en Shanghái, por ejemplo, se ve que no hay, o está en un cierto momento sin pérdidas, pero el Hang Seng, el índice Hang Seng está en menos 1.88. Pues la variación está compleja, mi querida Ana Cari. Hay muchos números rojos en los mercados bursátiles a nivel global. Ya abrieron los mercados en Asia. Veremos qué nos deja esta jornada, Ana Cari. Atentos a todo ello. Así es, Jaime, vamos a seguir al pendiente de cómo se mueven las acciones en Asia y en general todo el movimiento arancelario y comercial con Estados Unidos. Gracias, Ana Cari, cuídate. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Y a pesar de la pausa anunciada a los aranceles a productos mexicanos, aún hay otro frente abierto en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y ese es el de los aranceles al aluminio y al acero, que el gobierno de Donald Trump le impuso a varios países. En este contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó hoy a Estados Unidos. De hecho, publicó una foto en sus redes sociales. Ahí va el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, para hablar y debatir con sus pares de Estados Unidos sobre estos aranceles. Recordemos que estas tarifas van a entrar en vigor, en teoría, el miércoles 12 de marzo. Por cierto, en Canadá, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, Mark McCartney fue elegido como el nuevo líder del Partido Liberal. McCartney, líder liberal, y va a reemplazar a Justin Trudeau como primer ministro de ese país. En su primer discurso, Carney prometió que Canadá mantendrá los aranceles espejo contra la Unión Americana hasta que Trump les muestre respeto. Además, va a refrendar el llamado para defender a Canadá. O sea que no va a cambiar la política de confrontación y, a decir de este cambio, pues llegará bajo la misma política que establecía el propio Justin Trudeau. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Mark Carney y por ser el nuevo primer ministro de Canadá, señaló que espera tener una relación cordial con el nuevo gobierno canadiense. Relación de respeto, como ha sido con todos los presidentes. Este relevo que decidieron en Canadá, pues mandamos felicitarlo obviamente desde aquí, y ya habrá oportunidad para felicitarlo personalmente, y pues una relación de respeto y obviamente pues de trabajo conjunto frente al tratado comercial que tenemos los tres países. Vamos a volver con más información. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados confirma que ya comenzó el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco por abuso sexual en grado de tentativa. Eso y mucho más. Está muy activa la Cámara, Regresamos. En temas de política, mire, este día el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el diputado Hugo Eric Flores, confirmó que comenzó ya el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Además, en estos momentos se discute en comisiones la reforma en torno a la soberanía nacional. Damián, tienes todo esto y mucho más, porque también llega el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, así que trabajo hay y mucho en el Congreso. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, intensa agenda el día de hoy aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En este momento, de hecho, transcurre la votación en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana del proyecto de reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional. Aunque con algunos cuestionamientos, las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano se sumaron a Morena, Partido Verde y PT en respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y solo el grupo parlamentario del PRI rechazó las modificaciones y adiciones a la Carta Magna por considerarlas innecesarias.
Las juntas directivas de ambos grupos de trabajo turnaron el dictamen, esta es la intención, con el fin de que se discuta y se vote mañana mismo en el Pleno. Recordar que las reformas constitucionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum responden al amago estadounidense de incursionar en territorio mexicano tras clasificar a 6 cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Así, el nuevo articulado de la Constitución establecería en el artículo 40 que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto del extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Y como bien lo señalabas también, Jaime, pues hace unos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de enviar a la Cámara de Diputados el nombramiento de Abraham Amador Zamora como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda para su ratificación en sustitución de Rogelio Ramírez de la O, quien, como sabemos, renunció al cargo y se convirtió, fue nombrado por la mandataria como asesor económico del gobierno federal. Parte de lo que ocurre aquí en el Palacio de Lázaro, Jaime. Mi querido Fer, pues mucho trabajo para la crónica y atentos para lo que venga en las siguientes horas. Fuerte abrazo, Fer, cuídate. Abrazo, Jaime, seguimos pendientes. La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo mostrado por todos los que ayer asistieron a la plancha del Zócalo. Señaló que en este evento se demostró la fuerza del pueblo de México. Agradecer a todas y todos los que estuvieron presentes y atentos, la demostración de que el pueblo de México está consciente, activo, participativo y que en un momento tan importante, aun cuando logramos un acuerdo dialogando que es muy importante, indispensable, pues la convocatoria fue muy buena, la gente estuvo ahí para defender la soberanía. Ahora también hay que decir que hubo empresarios presentes, fue un acto muy importante y quiero desde aquí agradecer a todas y todos los gobernadores y a la jefa de gobierno. Quienes también dieron de qué hablar durante esta asamblea fueron Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y también algunos otros personajes de la política. Se estaban tomando una fotografía con Andrés Manuel López Beltrán y con Luisa María Alcalde. En ese momento que estaban tomando la foto, iba pasando la presidenta a sus espaldas. No se percataron y la imagen pues se hizo viral en las redes sociales. Que es a quien vemos que agarra del brazo y también que también ha generado pues ciertamente una política, una discusión política en redes sociales, la presencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que también se encuentra cuando es un órgano independiente, pero bueno, pues también es parte de la discusión pública. Luego de estos hechos, tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto López y el propio senador Manuel Velasco ofrecieron una disculpa a la presidenta Sheinbaum. Lo hicieron a través de sus redes sociales. El primero fue el coordinador de Morena en el Senado, que escribió lo que vemos ahí en pantalla. Ahí lo vemos. Por la emoción del momento, nunca escucharon que la mandataria ya estaba en el templete, es lo que señala. Presidenta, le ofrezco una disculpa, es la emoción del momento. Nunca escuchamos que usted ya se encontraba en el corazón de la patria. Manuel Velasco: estoy reunido con el senador Adán Augusto López y con el diputado Ricardo Monreal. Le ofrecemos una disculpa a nuestra presidenta, la roban Claudia Sheinbaum, ya que en la emoción del evento de la unidad en el Zócalo no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros. Él pues se disculpa por él y por los otros dos personajes. Y Ricardo Monreal, bueno, pues dice, al inicio del evento en el Zócalo, el entusiasmo que desbordaba nos contagió y no advertimos que la presidenta Claudia Sheinbaum pasaba en ese momento por donde estábamos. Le expreso mi disculpa sincera, su mensaje a la nación fue excepcional y nada ni nadie minimiza su relevancia. Estuvo dura la crítica en las redes sociales. Hoy la presidenta, en la conferencia del pueblo, pues le hicieron la pregunta. ¿Y qué fue lo que respondió? Respondió lo siguiente. Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. Entonces, estaban distraídos, eso es todo.
sobre todo si ya para ustedes es un capítulo cerrado con el presidente. Para mí es un capítulo cerrado, ya lo expliqué, y la presidenta fue muy inteligente, muy clara, y dijo, es un asunto menor, estaban distraídos. Yo me quedo con esa explicación, no tengo nada que agregar, y creo que fue un error involuntario. Una última pregunta, la Comisión de Seguridad está citada. Bueno, pues fue lo que dijeron. Y mire esta muy lamentable noticia. Un autobús que transportaba simpatizantes de Morena que habrían asistido a este mitin y iban de regreso a Oaxaca, luego del mitin de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, volcó en la carretera Mitla-Tehuantepec. El saldo es de 18 personas muertas. Se reportan 8 personas con heridas, 2 de ellas de gravedad. El accidente ocurrió cerca de Santo Domingo, Narro, allí en Oaxaca, cuando el conductor perdió el control de la unidad en la curva y el vehículo cayó a una hondonada de más de 200 metros. El gobernador Salomón Jara instruyó ya brindar todas las facilidades a los afectados. Ya la Fiscalía está investigando las causas de este muy lamentable accidente. En más información de política, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la renuncia de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda ya estaba pactada. Destacó que Edgar Amador Zamora tiene un buen perfil para sustituirlo y ante los cuestionamientos criticó las especulaciones al respecto. Yo le pedí, pues que como venía la entrada del presidente Trump, que era muy importante pues que se quedara un mes más, y después le pedí que se quedara un mes más. Entonces, en febrero acordamos que si todo salía bien con esta llamada con el presidente Trump, pues que él me pedía pues que ya quería retomar sus actividades previas. Y además yo le pedí que pues nos siguiera ayudando, particularmente pues en todo el tema internacional y en la relación con Estados Unidos, y él amablemente acordó que así iba a ser. Entonces no tiene ningún otro asunto más que eso. Bueno, la pausa. Vamos a regresar con un día no muy bueno para la red social X. Sufrió una caída mundial y ya hay declaraciones del propio dueño de la misma. Regresamos. Mire, después de más de 3 semanas internado, el Papa Francisco muestra ya una gradual y leve mejoría. Este lunes los médicos dieron a conocer que ya se encuentra o no se encuentra en este peligro de muerte. Era lo que se señalaba. Imagínense la gravedad de su condición. Señalan que seguirá hospitalizado, va a seguir recibiendo el tratamiento. También destacan que está estable y muestra respuesta positiva al tratamiento farmacológico. Así que su diagnóstico o su pronóstico ya no se encuentra reservado. El pontífice tiene 88 años. Tuvo una videoconferencia este domingo y siguió con los ejercicios espirituales de la Cuaresma que la Curia Romana lleva a cabo en el aula de Pablo VI del Vaticano. Y mire, escuche esto. En julio de 1990, mientras veía televisión, el Papa Francisco prometió a la Virgen María no ver tele nunca más. Sin embargo, siempre se mantiene informado de su equipo de fútbol, el San Lorenzo de Almagro. Incluso cuando fue campeón, cuando él llega al pontificado, San Lorenzo de Almagro tenía años de no ser campeón, lo logra hacerlo campeón su dirigencia. Mi compañera Alma Paola Wong tiene parte de esta historia y lo que ocurre porque el presidente de este club es un personaje muy conocido, Marcelo Tinelli, conocidísimo de los medios de comunicación allá en Argentina. La historia con Alma Paola Wong. Hace 35 años, en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, el Papa Francisco hizo una promesa a la Virgen María. No volvería a ver televisión. ¿Pero por qué? El 15 de julio del 90. Estaba ahí con la comunidad viendo televisión y aparecieron unas cosas que no hacen bien al corazón. No cosas pecaminosas, pero esos relativismos que van debilitando el corazón, ¿no? Yo me levanté, pues no me gustaba, me fui. Un poco inquieto, ¿no? O sea, ¿por qué me fui si no era para tanto, ¿no? Y al día siguiente, eso fue el 15 de julio de la noche, al día siguiente en la misa de la Virgen del Carmen,
sentí que no tenía que verla. La decisión fue tan radical que incluyó un sacrificio: dejar de ver los partidos de su equipo de fútbol preferido, el San Lorenzo de Almagro, aunque hay un guardia suizo que regularmente le informa cómo quedaron los marcadores. Pero más allá de su promesa, el Papa Francisco ha emitido mensajes a los medios de comunicación con el fin de conminarlos a generar un mundo mejor. Durante una jornada mundial de las comunicaciones, el pontífice argentino expresó que en este mundo los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que impulse a la solidaridad. Pues si algo odia el Papa Francisco son las discusiones y la falta de entendimiento. Sapete chi è che ha inventato il litigare? Chi lo sa? Come? Diavolo. Però il diavolo vuole che noi litighiamo e lui è felice. No, noi dobbiamo essere amici. El Santo Padre también se ha manifestado por la libertad de prensa como un derecho fundamental. En la red social X publicó, por ejemplo, la libertad de prensa es fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto a la creación. Para Milenio Noticias, Alma Paola Guam. ¿Y qué pasó con la red social X? Millones de usuarios en todo el mundo se vieron sorprendidos por interrupciones. Estaba pasando algo desde muy temprano. Está aquí con nosotros Fer Santillanes, nuestro experto. Fer, ¿cómo te va? Qué gusto. Muy bien, contento de estar aquí contigo. Y yo también por recibirte. ¿Qué le pasó a X? Pues a ciencia cierta nadie lo sabe. Hay obviamente una explicación oficial, una explicación que dio el mismo Elon Musk. Hay que recordar que Elon Musk, desde que compró Twitter, antes de cambiarle el nombre, pues se convirtió en el vocero y en el portavoz y en el que habla nada más de esta red social. En la mañana, si usted está en X, y seguramente ya lo escuchó, no cargaban los timelines, es decir, no cargaba los mensajes de normalmente las personas que usted sigue, ponía ahí que había un error. Elon Musk, en la misma red social, tomando en cuenta que si no estaba cargando, no sé para qué lo puso ahí, pero bueno, lo puso en esa misma red social y dijo que estaban bajo un ciberataque masivo, que si bien ellos recibían normalmente ciberataques masivos, Jaime, estaba haciendo pues a una escala como pocas veces. Y se hace una denegación de servicio. Básicamente es que muchos millones de peticiones quieren acceder a esta página, en este caso red social. Se satura, la tiran porque los servidores dicen no puedo, me apago y no puedes acceder. Pero después de eso se puso a tuitear o a especiar o a mandar posts, incluso hasta memes. Es decir, no se le veía muy preocupado realmente porque más de 90,000 quejas se registraron en Doubt Detector, que es la página donde todo el mundo va a ver si se cae algo o no. Y después dio una entrevista a Fox News, Jaime. Y en esa entrevista a Fox News, mira, vamos a ver qué es lo que dijo, cómo él dijo, después de estar investigando un poco, cree de dónde venían este ciberataque. There was a cyber attack on X today, which shut it down and may have been foreign sourced. Yes. It's a big story. You want to give us a moment on that? Well, we're not sure exactly what happened, but there was a massive cyber attack to try to bring down the X system with IP addresses originating in the Ukraine area. En la área de Ucrania. O sea, pues acusó que a lo mejor por ahí, por Ucrania, hay que tomar en cuenta pues todas las discrepancias que ha tenido últimamente Estados Unidos con Ucrania. Lo cierto es que no tiene fundamentos, no dio ninguna prueba sobre cómo es que estas IPs estaban siendo desde Ucrania atacando a X, y hay que tomar en cuenta que hoy en día los ataques cibernéticos pueden ser sofisticados y pueden esconder las mismas IPs, es decir, a lo mejor estaban registrando las IPs desde Ucrania y posiblemente estaban escondidas, posiblemente ni siquiera llegaban por ahí. Lo cierto, Jaime, para ir terminando, es que se cayó X un buen rato, después se restableció, ahorita ya está funcionando de manera normal, y Elon Musk simplemente dijo: esto no fue sencillo. Por ahí hubo un grupo de hackers que se adjudicaron la caída o el ataque de X, pero casualmente se lo adjudicaron en un canal de Telegram y después lo borraron. Es decir, como que también se salieron de la jugada, tal vez lo hicieron nada más por llamar la atención. Hoy, a estas horas de la noche, simplemente sabemos que X estuvo caído, que fue un ciberataque, que fue una denegación de servicio, pero más allá de si se robaron datos, si es que este ciberataque afectó de otra manera la infraestructura o quién fue a ciencia cierta, no lo sabemos. Oye, Fer, hablabas de algo que tiene que ver con la NFL. Sí. Que hoy es un día muy especial, ¿no? Para, para la compra de jugadores, ¿no? Ahí hay un tema que lo saben mejor el equipo de deportes, pero hoy en la mañana empezaron los portales de deportes a hablar de esto. Hay un tema sobre los agentes libres, los free agency. ¿Quién queda libre de los jugadores? ¿Quién queda libre? Más de los libres, ¿a qué
equipos se van. Y X, casualmente, es donde pues a minuto, porque para eso es muy bueno X. Exacto. Estás viendo, ya se fue a tal equipo, ya se fue a tal equipo. Muchas personas, eso me llama la atención, en Estados Unidos, que decían, yo ya no entro a X, la verdad es que me da flojera. Hoy entro porque ahí es donde está el minuto a minuto de lo que me interesa y se cae. ¿Y si les Así cayó? que allá en Estados Unidos muchos se ya dieron cuenta de esto porque estaban esperando ahí enterarse del minuto a minuto de este tema de los free agency y pues no había manera porque estaba caído X. Se les cayó. Oigan, y yo ya hablando de Elon Musk, les recomiendo en redes sociales, vayan a Mike Myers, lo que hizo en el Saturday Night Live, en esta parodia que hacen los fines de semana. Qué cosa más maravillosa. Trump, Elon Musk con Mike Myers asumiendo su personaje, y también Marco Rubio con esta disputa. Estuvo buenísimo, está en YouTube. Sí, véanlo en YouTube, está buenísimo. Fer, gracias. Gracias a ti, Jaime. Tenerte. Nos vemos aquí más Cuídate, seguido. gracias. Bye. La pausa, regresamos. Hoy Mine no se encuentra aquí con nosotros, pero está en Monterrey y vamos a hacer enlace con ella. Minelia Taide con toda la información de los deportes. Mine, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Querido Jaime, muy buena noche. Pues hoy hablemos de selección mexicana porque Javier El Vasco Aguirre ya dio su lista para el próximo 20 de marzo. El tricolor se enfrentará a Canadá en las semifinales de la Nations League y por supuesto que El Vasco Aguirre quiere ir con lo mejor. Recordemos que se había dado una lista previa, pero tuvieron que recortar a 23 elementos. La gran sorpresa es que no aparece Guillermo Ochoa, el portero del Aves de Portugal. Recordemos que en noviembre del año pasado sí acudió a la fecha FIFA con selección mexicana, pero en esta ocasión no le ha alcanzado lo que ha hecho, y hay que comentar también que en este 2025 ha tenido mayor actividad porque ciertamente el año pasado tuvo muchas lesiones y no apareció como él esperaba, pero bueno, veremos qué es lo que pasa en la portería. A los que sí llamó fue a Luis Ángel Malagón del América, al Tala Rangel de Chivas, y la gran sorpresa también es Moreno del Pachuca. En la parte de adelante, en la delantera, también no hay, pues, por decirlo de alguna manera, una sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos que iba a estar Santiago Jiménez del Milan, que iba a estar Raúl Jiménez, que lo está haciendo muy bien en la Premier League, y aparece también Quiñones. En la defensa, pues bueno, ha convocado a César Montes y a Johan Vázquez como pilares justamente de la saga, pero también estará Ramón Juárez e Israel Reyes, que han sido tricampeones con el América. Un poco del panorama de esta lista de Javier El Vasco Aguirre, que lo ha mencionado Jaime. La verdad es que está ese pendiente pues de conseguir la Nations League. Sabemos que el entorno ha presionado porque no han podido salir bien librados de este torneo, y para el Vasco Aguirre pues es una meta, además de justamente estar preparando al equipo rumbo al Mundial del 2026, que al final pues bueno, sabemos es lo que cuenta para para Javier El Vasco Aguirre y esta generación que está buscando hacer el mejor papel en este mundial del que México será sede junto a Estados Unidos y a Canadá. Hasta aquí la información deportiva, Jaime. Yo regreso contigo. Que estés muy bien, muy buenas noches a Minelia Taide allá en Monterrey. Nos vamos, quédense con Pedro Gamboa. Nosotros mañana, martes, aquí a las 7.